las mías le voy a pedir a los abogados, parejo el juez, ¿no? Que dejen de lado no al lugar esas declaraciones que pasan por el Banco Mundial, la Reserva Federal, los FUSCAS y no sé qué más. Vamos a ser concretos porque nos queda muy poquito tiempo. Ay, todos. Mañana Carlos tiene todo el programa para hablar. Si quieres saber de qué vamos a hablar mañana, de la sexualidad en la tercera edad. Ay, bueno, ahí ya... Se la contesto en una palabra, en una frase. Pero me interesa su opinión sobre este tema también. A ver. ¿Ah, le interesa? ¿Me interesa? Albricias, Eureka. Bueno, voy a hablar, si no me interrumpe, como no interrumpí a nadie. Primero quiero hacer un prefacio, un prólogo, una introducción, porque si no, es meterla sin anestesia. Yo era partidario del jurado popular, era. ¿Hasta cuándo? Hasta que empecé a estudiar el tema a raíz de este programa. A raíz de este programa leí como 400 páginas de lo que han sido los jurados populares. Los jurados populares a lo bruto, como podía ser el circo romano de levantar o bajar el dedo, como fueron los tribunales... Como los tribunales populares... ¿Qué va a hacer? No, por favor, en serio, porque mi educación no cabe en este recinto. Mi educación no cabe en este recinto. Bueno, como los jurados que condenaron a las brujas en Estados Unidos a muerte, condenaron jurados a brujas, como los primeros tribunales de la Revolución Cubana que mandaban al paredón a tipos hasta por simpatías. ¿La Inquisición? La Inquisición, bueno, hay una cantidad. Después me dediqué a analizarlo. Está basado ahí el modelo. Me dediqué a analizarlo desde otro punto de vista, pero como no voy a tener tiempo y voy a tener muchas interrupciones y además voy a ser muy polémico porque suelen ser las más podridas agua que está más calma. Yo soy polémico. Entonces, yo quiero hacer referencia a dos cosas que dijeron los abogados que las concuerdo totalmente. Han venido a dar acá un aula, han venido a hacer docencia los abogados. El doctor Aparicio es usted. El doctor Aparicio dijo que hay que tener cuidado cuando se elige un abogado. El que no tiene plata, el que no tiene dinero no puede elegir. Agarra a cualquiera. A uno del barrio, a uno que le recomendó un amigo, que lo va a defender por 500 pesos. Quiere decir que sin dinero no hay buena defensa. Y el doctor Salle lo remarcó clara y específicamente. Cuando ustedes tienen, como me enseñó la doctora Valvela de Delgue y me enseñó Gervasio Guillot en largas e interminables charlas, el que tiene más dinero tiene más justicia y el que tiene menos dinero tiene menos justicia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si usted tiene un buffet de abogados, va a tener una cantidad, el abogado de empleados, otros abogados más jóvenes, que se dedican a buscar datos y a resolver cosas. Y si usted tiene que agarrar un abogado que tiene 40 casos al que le cobra 40 pesos a cada uno, el pobre tipo va a hacer lo que pueda. Y si es como decía el doctor Tartamudo, todavía ante un tribunal oral y público, su impresión va a ser distinta. Y ante un tribunal oral y público, yo tengo temor de algo que marqué los otros días referido a otro tema. Yo tengo miedo a que cobren los jurados al grito, de que no tengan influencias de sobornos, de dinero ni de corrupción. Pero existe un peor soborno, que yo decía, cuando un juez no precisa darle plata cuando va al estadio. Es el soborno de la tribuna. Toda la tribuna a favor de Peñarol y Nacional influye contra los 40 hinchas del cuadro chico. Influyen sobre el juez. Y en lo que tiene que ver con la opinión pública, están juzgando un caso, siempre se siente un cuchicheo ahí abajo, se están juzgando un caso y toda la opinión pública, en los diarios, en todo, lo están condenando al tipo, culpable, culpable, culpable. Cuando llegan los jurados forman parte de la gente y de la opinión pública. Esa es, modestamente, la opinión que yo tengo. Sigo creyendo todavía, a pesar de todas las cosas, en los jueces, en los fiscales del
país en el que vivo. No, si yo no creyera, pero señora, esto es un Bueno, a ver. Si yo no creyera, se lo juro, si yo no creyera el sistema de justicia de mi país, me voy a otro país. Pero usted mismo acaba de decir que está de acuerdo en que la justicia está vinculada al poder económico. Claro, pero si usted puede pagar un buen abogado, pero confío en los jueces y en los fiscales. Bien, Lilian, silencio por favor, Lilian. Sí, hay varias cosas que acá me parece que se dijeron con mucha liviandad y me parece que es bueno cuando estamos hablando de justicia tener claro de qué estamos hablando. Primero, justicia no es solo el sistema penal ni el sistema judicial. Justicia es un concepto social que una sociedad defiende o no defiende. Y eso me parece que es un proceso de construcción colectiva, ¿sí? Y que además, obviamente, no hay justicia perfecta, porque si solo vamos a valorar la justicia que se emite desde un sistema institucional, de acuerdo a la capacidad adquisitiva del usuario, perdónenme, no tenemos justicia en nada, ni en la salud, ni en la educación, ni en la justicia, ni en nada. Por lo tanto, a partir de esa máxima de justicia me parece un error. Porque entonces tendríamos que admitir que vivimos en sociedades no justas jamás, hasta que toda la sociedad vivamos, todos sus integrantes en igualdad de condiciones, cosa que es una utopía que muchos defenderemos, pero que tendremos conciencia de que tardará mucho todavía la civilización en llegar. En ese sentido yo quiero decir que forma y contenido para mi gusto no están tan separadas. Ya lo decía el semiólogo Fernando Andach, que cuando separábamos tanto forma y contenido estábamos disociando algo que en los hechos no es disociable. Una forma también hace un tipo de contenido y tanto forma como contenido hace una concepción del ejercicio de algo. Forma y sustancia fueron las dos palabras exactas que... Exactamente, de forma y sustancia. En este debate tiene que ver con, si estuviéramos en un sistema judicial altamente imperfecto, yo creo que toda la sociedad lo querríamos cambiar. Y esto es lo que pasa muchas veces cuando la gente espontáneamente sale a reclamar justicia porque entiende que el sistema no responde en función de sus concepciones o de su definición. Ahora, eso no quiere decir que el Uruguay no se merezca repensarse en su sistema. Y yo no sé si esta alternativa, porque también he visto demasiadas diferencias de acuerdo a que si un juez emite un fallo, si lo emite el otro. En el caso de violencia doméstica que hemos visto hoy, ha sido el mejor ejemplo de cómo los jueces no fueron garantía para las mujeres. Exactamente esa fue la situación. Y emitida la ley, hubo que trabajar, y hasta ahora hay que seguir trabajando, porque el sistema valorativo de los jueces sobre cómo está constituida la sociedad hace que, por ejemplo, no entendieran el concepto de violencia intramarital, por ejemplo. O sea que para vos, desde un jurado, por el mero hecho de ser más personas, más individualidades, más experiencias colectivas, yo lo que digo es que es una experiencia interesante más en un momento de la sociedad donde todos nos quejamos de la inseguridad, donde no todos cuestionamos el sistema. Me parece que cuanto más como ciudadanía tengamos involucramiento en los procesos de dirimir justicia, mayores posibilidades de estar en una sociedad justa tendremos. Bien. Como hipótesis de trabajo. Bien. Que no es que sea en sí misma la forma perfecta. Sí. Beatriz. Yo coincido plenamente con, hablábamos ahora con Lilian, nadie discute la importancia de la esencia en un proceso judicial, pero yo quiero decir que las formas son las que nos dan garantías. Y en un proceso auténticamente democrático, donde tenemos que velar por los derechos y garantías de ambas partes, me parece que las formas son indispensables. Y a lo que apunta estas propuestas son precisamente a mejorar la calidad de las formas y hacerlas más democráticas desde mi perspectiva, y en términos de cómo visualizamos la justicia, que es un ideal al que estamos trabajando todos los días por hacer mejor desde el punto de vista institucional, quiero decir que hay abogados jóvenes que se reciben y cada caso que reciben lo estudian, lo defienden, no importándoles cuánto cobran. Y que muchas veces los abogados de renombre son los que precisamente dejan los casos a manos de otras personas sin hacerles un seguimiento auténtico, caso a caso, porque cada caso tiene su esencia y merece su forma.
Y entonces eso de que la injusticia pasa por si puedo pagar uno bueno o puedo pagar uno recién recibido que me va a cobrar menos porque es recién recibido, yo no lo comparto. No es lo que pasa en la realidad. No es